Estimados, bienvenidos a la clase número 25 de la asignatura de auditoría. En esta oportunidad vamos a tratar dos asuntos. El primero tiene que ver con el cierre de esta primera etapa, que ha sido los sistemas de gestión integrados basados en normas ISO. Y en segunda instancia hacer una introducción a el contenido relacionado directamente con la metodología de las auditorías. Bien, vamos a partir hablando de algunas cosas. Primero, como a modo de repaso. Lo primero es tratar de entender qué es lo que eran las normas ISO. Y las normas ISO, en rigor, son modelos, son un conjunto de requisitos que establecen cómo funcionaría un sistema de gestión basado en un modelo de mejora continua, que es el típico modelo de Deming, que considera que los cuatro procesos de la mejora continua son el planificar, hacer, verificar y actuar. Eso básicamente son las normas ISO. Ahora, ¿de dónde proviene esto? Estos son estándares internacionales que derivan de una organización que se encuentra en Europa, creo que en Suiza, que es la Organización Internacional para la Estandarización. Se llama ISO, pero no es por la sigla, sino que más bien lo que se usa, el prefijo ISO es un prefijo de origen griego que significa equivalente o igual. De ahí que viene la idea de estandarización o de normalización. ¿Ya? Ahora, por el otro lado, también nosotros tenemos que entender cuál es el sentido que tiene esto para ustedes. Ustedes se encuentran que actualmente existe un negocio a nivel industrial que se relaciona con la certificación de empresas que quieren demostrar que cuentan con sistemas de gestión donde se hacen cargo de temas de calidad, por ejemplo, temas de medio ambiente o de seguridad y salud ocupacional. Pero no es lo único, por si acaso, también está la 50.001, también están las normas de responsabilidad social empresarial, hay normas de inocuidad y también hay normas que están relacionadas, por ejemplo, con los laboratorios, por mencionar algunos casos, porque hay bastante más. Yo varias veces le he mencionado en las sesiones de Teams, le he puesto ejemplos de empresas de capacitación que se certifican por una norma bastante similar, que es heredera de un modelo antiguo de normas ISO, que es la norma chilena 2728. Bien, eso es lo que tenemos respecto como a su origen. Ahora, ¿qué es lo que se busca en las empresas? Yo ya les mencioné de que había un negocio un poco extraño, ¿ya? Al que si quieren lo conversamos en Teams, pero tiene que ver un poco con una presión que han establecido las grandes empresas sobre sus proveedores. Es decir, hay grandes empresas que han implementado estos sistemas de gestión porque tienen un interés genuino en mejorar su desempeño en muchos tipos de ámbitos, sobre todo aquí en la minería, lo que tiene que ver con la calidad, la seguridad y el ambiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros revisamos estas normas, ustedes se dieron cuenta de que había una cláusula en el 8.4 que tenía que ver con los proveedores o los suministradores de productos o procesos que eran de origen externo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mejor manera de controlar o de hacer una buena selección de ese tipo de proveedores era exigirles que tuvieran alguna certificación. Y en algún momento yo les expliqué que era posible que incluso cuando las empresas quieren entrar en estos registros, es decir, en estos eh, sistemas donde se encuentran todos los que son proveedores, como uno que se llama REGIC y el otro es el clúster minero de la zona norte, donde hay un conjunto, una agrupación gigante de empresas que pertenecen a un registro donde son solicitados por las empresas de la gran minería o incluso entre ellas. Para hacer eso, uno de los requisitos es contar con sistemas de gestión certificados. Entonces, en función de eso se define, por decirlo de alguna manera, no estoy tan seguro de que se defina por estrella, pero, por ejemplo, una persona que tiene muchas cosas, por ejemplo, espaldas financieras, sistemas de gestión, cuenta con mucha experiencia, que tiene variedad de productos, ha tenido un desempeño muy grande, muy eficaz en alguna empresa, incluso siendo reconocido, podría tener 5 estrellas. Pero si no tiene una certificación en normas ISO, quizás solo 4. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces se ha establecido esa presión. ¿Cómo les afecta esto a ustedes? Les afecta porque ustedes, como son especialistas, y tienen que tratar de entender eso,
por las asignaturas que han tenido, son especialistas en gestión de calidad, seguridad y ambiente, les afecta. La mayor parte de sus compañeros que han ido a trabajar se han tenido que enfrentar con empresas que están certificadas, la mayor parte, y se han tenido que hacer cargo del mantenimiento de esos sistemas de gestión. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que tienen que entender cómo funcionan. Entonces, en una primera parte, lo que yo hice fue hacer una lectura explicada de qué es lo que quería decir cada uno de los capítulos de estas normas. ¿Ya? Eso explica la primera parte de la asignatura. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros de esa primera parte de la asignatura? Teníamos que entender de que estos sistemas se basaban en el modelo de mejora continua de 4 grandes procesos. ¿Ya? Entonces, dentro de esos 4 grandes procesos, nosotros lo que teníamos era un conjunto de requisitos para cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que vimos nosotros? Nosotros nos dimos cuenta de que las normas tenían 10 capítulos. Con independencia del sistema que fuera, pero tenían 10 capítulos. Y los requisitos partían a partir del 4.º capítulo, comenzaban recién los requisitos. Esas son algunas de las cosas que nosotros revisamos en esa primera parte. ¿Ya? Ahora, ¿qué era lo importante de lo que vimos en esa primera instancia? Lo importante fue tratar de entender el propósito de cada una de esas normas. Entonces, por ejemplo, para la 9000, la 14000 y la 45000 teníamos distintos tipos de objetivos o propósitos. Por ejemplo, en calidad, nosotros lo que veíamos era que estos sistemas los aplicaban empresas que querían demostrar que regularmente suministraban sus productos o servicios que satisfacen los requisitos de sus clientes, que cumplen los requisitos legales, normativos y que además quieren mejorar su desempeño. Ahora, desde la perspectiva de la 14001, lo que pasaba era para empresas que querían demostrar que estaban... que lo que buscaban era prevenir la contaminación, cuidar el medio ambiente, cumplir con los requisitos legales y además mejorar continuamente su desempeño. Idéntico propósito tenían también la 45001, pero desde la perspectiva de prevenir las enfermedades laborales y los accidentes, además de cumplir con la legislación y adicionar la participación y la consulta de sus trabajadores, así como mejorar su desempeño. Eso era a grandes rasgos. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante cuando nosotros hicimos ese repaso, mi intención era que ustedes aprendieran a cómo se leen estas normas. Y creo que muchos ya se percataron que era un asunto donde teníamos que fijarnos en esa parte de los requisitos cuando los empezábamos a leer, cuando decía la organización debe. Ahí nos deteníamos y empezábamos a ver qué era lo que estaba pidiendo. Y habitualmente venía acompañado de verbos, como la organización debe implementar, establecer, mantener, mejorar, ¿ya? Un sistema o indicar cualquier otro tipo de requerimientos sobre distintos tipos de actividades relacionadas con este gran modelo. Ahora, a grandes rasgos, ¿qué es lo que eran todas estas cosas? Si uno pensaba y olvidándose un poco los capítulos, y concentrándose en el modelo, que era lo que siempre les mencioné, teníamos que aparecían requisitos, por ejemplo, sobre entender a las organizaciones y su contexto, tratar de saber dónde estaban paradas, qué cosas le jugaban a favor o en contra en el ámbito interno o externo, quiénes eran sus partes interesadas, es decir, quiénes son aquellas personas u organizaciones que sienten que se ven afectadas o que podrían verse afectadas o que se perciben afectadas por su propio desempeño. Por otro lado, también entendíamos que las organizaciones tenían que establecer políticas, es decir, un compromiso de la alta dirección para cumplir con estos propósitos que hemos mencionado anteriormente. Ahora, por el otro lado, también nos encontrábamos que se tenía que contar con una organización comprometida, es decir, con responsabilidades respecto a sus sistemas de gestión. Y ahí en algún momento hablamos de organigrama y hablamos de responsables. Por el otro lado, también estuvimos preocupándonos de todo lo que tenía que ver con la planificación de estos sistemas.
Y la planificación de estos sistemas aparecía, ¿cómo se llama?, muy notoriamente, ¿ah?, era lo que nosotros a veces traducimos como programa de prevención, programa de gestión ambiental, programa de calidad o plan de calidad, como quieran llamarle. Pero ese programa era el resultado de haber tomado estas cuestiones internas y externas que habíamos revisado en el capítulo 4 y lo que significaba la realización de los análisis de procesos para tratar de determinar dónde estaban aquellos puntos que nos resultaban interesantes y que queríamos abordar, siempre en consonancia con los objetivos que nos planteábamos. Eso es lo que vimos mientras estábamos analizando, recuerden, es lo que vimos mientras estábamos analizando los requisitos, ¿ya? Así pasó cuando revisamos los requisitos sobre documentación, requisitos sobre las competencias de las personas. Luego analizamos los requisitos operativos, donde nos encontramos con el control de los procesos, el control de proveedores, cosas relacionadas con el diseño, relacionadas con la forma en que nos relacionamos con las partes interesadas, o también los que tienen que ver con la planificación de la producción, así como también la respuesta ante emergencias, o también el uso de dispositivos de seguimiento y medición. Finalmente, terminamos dándonos cuenta de que había que hacer un seguimiento de la satisfacción, del cumplimiento legal, hacerse cargo de las no conformidades y la investigación de incidentes y además realizar la revisión a los sistemas de gestión. Eso es lo que vimos mientras realizamos esta secuenciación de requisitos y nos tomamos bastante tiempo en aquello. Ahora, básicamente, insisto, lo que había que buscar ahí, o lo que ustedes necesitan entender, es familiarizarse con estas normas. Y habían un par de cosas que eran como rutas sencillas, mentales, prefiero llamarlas, donde ustedes se tenían que fijar en dónde dice debe y tratar de entender qué es lo que viene indicando después. Y en función de eso, hacer la lectura correcta, que es lo que piden. ¿Por qué? Porque ustedes o lo van a mantener el sistema o lo van a implementar. Y en ese sentido es que nosotros dimos este segundo paso, que fue cuando yo les dije, ahora vamos a aprender a implementar. ¿Qué es lo que pasaba con la implementación? ¿Qué es lo que pasaba con la implementación? En la implementación, yo les planteé desde un comienzo dos casos. Uno que trabajaron ustedes en paralelo conmigo, que era el de trabajar sobre un supermercado, y otro que tenía que ver con una empresa que nos inventamos, que era esta de bioplagas. ¿Qué es lo que hicimos? Intentamos entender, en función de ir revisando los requisitos, qué es lo que nosotros nos tocaba hacer. Pero aquí tenemos una historia que tiene que ver con la implementación, en la que nosotros solamente trabajamos con una parte de los procesos o de las actividades que son propias de la implementación. Y esas actividades de la implementación son, en primer lugar, el diagnóstico, la elaboración de documentos, las capacitaciones, lo que tiene que ver con las revisiones al sistema de gestión, las auditorías, los simulacros y la certificación. Y lo que nosotros podíamos hacer en esta modalidad online fue concentrarnos básicamente en la elaboración de documentos. Por supuesto que hay muchas cosas que no alcanzamos a revisar, pero que considerando lo que ustedes van a realizar en terreno después cuando se encuentren trabajando, me parecía que lo más pertinente era manejar la documentación. ¿Por qué? Porque dentro de un proceso de implementación, la documentación ocupa algo así como el 70% de todo el trabajo que van a realizar, ¿ya? Ahora, el otro porcentaje se nos va en las capacitaciones. Y eso es algo que podemos conversar también incluso en las sesiones de Teams o en algún momento destinar algún poco más de tiempo para hablar al respecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? También habían algunas cosas acá que nosotros no hemos explicado. Por ejemplo, lo voy a anotar.
es cuánto cobrar en caso de que quisiéramos trabajar de manera independiente. ¿Sí? Voy a explicar algunas de las cosas que aquí nosotros no consideramos, ¿ya? Para después darle paso a hacer una revisión del famoso proceso de implementación. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que, en el caso de las capacitaciones, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ustedes implementan, no es que el sentido sea tener documentos o papeles, el sentido es que esos documentos demuestren que existe una planificación para las actividades y para los procesos. Y son realmente los registros los que demuestran que los procesos están bajo control. Pero la mejor manera de implementar es generarle la competencia a la gente que trabaja en esa empresa. Y eso solo se logra capacitando o entrenando o dando charlas. Eso es lo que ustedes deben tener siempre en consideración. No es difícil de hacer, porque basta con que, miren lo que les voy a plantear, con que ustedes tengan bien redactados los procedimientos de trabajo, por ejemplo, o los procedimientos de control operacional, y si los tienen muy bien redactados, muy bien estructurados, pueden hacer capacitaciones basándose en lo que indican ahí, puesto que como trabajan bajo sistemas de gestión integrado, esos mismos procedimientos hacen referencia a los aspectos de ambiente, a los aspectos de seguridad o los aspectos de calidad, ¿ya? Idealmente es así. Ahora, por el otro lado, ¿cómo funcionan las capacitaciones? Nosotros mencionamos que las capacitaciones, en algunas de las cápsulas también lo mencioné, podían ser desde charlas, de estas charlas pequeñas, capacitaciones que solo buscan hacer difusión, por ejemplo, explicar las políticas. Podíamos hablar de talleres, como por ejemplo, puede ser un taller de primeros auxilios o de uso de extintores. Podríamos hablar de cursos que pueden ser un poco más complejos, como ya lo vamos a ver, los cursos de auditoría, y cosas que son bastante similares, o algunas cosas que pueden ser mucho más complejas cuando se necesita generar una competencia muy específica en alguna empresa, como podría ser empezar a proponer que el personal tenga, por ejemplo, un diplomado en gestión ambiental, por mencionar algún ejemplo. Por el otro lado, hemos dejado fuera algunas cosas como las de la auditoría, que para eso viene la siguiente unidad. Las revisiones al sistema de gestión, de alguna manera este formulario que yo les mostré al final, da un reflejo de eso, pero le voy a explicar cómo funciona. Significa que ustedes, en la medida que están implementando, se tienen que asegurar que la alta dirección siempre revise el sistema. Es decir, que se haga cargo de saber cómo le está yendo, es decir, si hay no conformidades, si han habido accidentes, si han habido cuasi accidentes, reclamos de clientes, cómo les fue con los simulacros. Esa información tienen ustedes que asegurarse y es una actividad típica de implementación. Ahora, por el otro lado, cuando hablamos de los simulacros, creo que ustedes son mucho más expertos que yo al respecto. Pero no tenemos que olvidarnos que la realización de los simulacros tiene una finalidad. Primero, mejorar nuestros procedimientos. Primero es eso, probar que nuestros procedimientos funcionan bien o no. La mayor parte de las veces se descubre que algo le falta y esa es la finalidad de los simulacros. No solamente preparar al personal, sino que también asegurarnos de que vamos a mejorar nuestros procedimientos. Y por el otro lado, sirven para generar competencias en la gente sobre cómo actuar frente a emergencias. Luego tenemos la otra, que tiene que ver con... se me fue. Voy a hacer un paréntesis respecto al diagnóstico. Ese diagnóstico se hace mediante auditoría y en la unidad de auditoría lo vamos a explicar, ¿ya? Ahora, tenemos el otro asunto que tenía que ver con la certificación. Y aquí hay que tener un poco más de ojo. Nosotros no nos referimos mucho a esto, pero les voy a comentar. En Chile existen muchas casas de certificación o casas certificadoras, como pueden ser Bureau Veritas, puede ser la DNB, puede ser la SGS, puede ser AENOR, APLUS, Lloyd, CESMEC, el IRAM y así, varias más. No son las únicas. ¿Qué es lo que hacen esas casas certificadoras? Lo que hacen es una auditoría a las empresas después de que ustedes han implementado los sistemas de gestión, hacen una auditoría y chequean de que efectivamente se cumple con los requisitos mínimos de estas normas.
lo que yo les enseñé respecto a la implementación tiene que ver con que al menos sean capaces de sacarse algo así como un 4,5. ¿Ya? ¿Por qué? Trabajar como para sacarse un 7 en la sesión de Teams, se lo vamos a conversar, puede ser un ejercicio bastante desgastador. ¿Ya? Como confiamos que estos sistemas son de mejora continua, entonces con que partamos con el mínimo como base, en la medida que pase el tiempo se mejora. Eso es lo que hay que tratar de entender. Bien, voy a detenerme un poco acá y ya continuamos para seguir explicando qué fue lo que hicimos.